Hola, buenos días. Entonces, en este momento vamos a dar inicio con este espacio de la socialización de energía no suministrada que trata sobre la resolución CREC 015 del 2018. En este momento voy a darle paso a mi compañero César Augusto Giraldo. César, bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir a este espacio, este llamado que hace XM y la Superintendencia de Servicios Públicos. Este es un taller y esta es una socialización para el fortalecimiento de los conocimientos en el tema de la energía no suministrada y el esquema de calidad del que habla la resolución 015 del 2018. Vamos a arrancar nosotros como XM, vamos a hacer entonces a darles un recorrido, digamos, por el proceso que tenemos nosotros de todo el tema de la 015, desde el inicio del proceso hasta su finalización, empezando por el cálculo de energía no suministrada, el procedimiento operativo para la aplicación de las compensaciones por dejar no operativos otros activos o por energía no suministrada, y finalizaríamos entonces con la parte de la compensación por energía no suministrada, que sería el final del proceso. Entonces, como les venía diciendo, arrancamos entonces por el cálculo de la ANS. Vamos a empezar entonces a darles las pautas de cómo es toda la metodología de la ANS y luego cómo es el reporte de la información. Entonces tenemos eh, este que es el mapa por donde pasamos todos, por los pasos por donde se pasa el tema del cálculo de la ANS, el registro primero que viene desde el EROPE, desde el Centro de Control en Tiempo Real, en donde se identifican adicionalmente el STN y el STR, se calculan los pronósticos nuevos para los periodos del Hola, evento. César. Hola, hola. César, recuerda, porfa, compartir la presentación, proyectar la presentación, también para que podamos ver eh, de lo que nos estás Ah, pero explicando. esperaba que ya estuviera compartido. Entonces, venga, vuelvo a hacerlo. Ahí me confirman, por favor, entonces, si ahí la ven. Sí, César, ya en estos momentos estamos viendo lo que estás compartiendo en pantalla. Ah, perdón, pensé que ya la tenía compartida. Eh, bueno, básicamente lo que le estaba comentando era el temario que ya les acabo de decir, en donde tenemos pues estos tres puntos importantes desde XM y son los que vamos a compartir. Yo les voy a compartir el tema del cálculo de energía no suministrada. Aquí este es un breve resumen entonces, como les venía diciendo, de cuáles son los pasos que nosotros hacemos para hacer el cálculo de la energía no suministrada y el porcentaje de energía no suministrada, y que vamos a desarrollar entonces uno por uno. Entonces, empezamos por el registro del evento en Erope. Ese registro se hace desde en tiempo real, se hace, digamos, todo el tema de la clasificación del evento, y adicionalmente entonces se le da la connotación si es del STN o del STR para saber entonces qué esquema de calidad aplicar. Estos reportes tienen una forma de la que estamos viendo aquí, en donde tenemos el número del evento, el agente operador al que hace, el que le pertenece el evento, una hora inicial y una hora final, si se presentó DNA por ese evento, una breve descripción para tener un detalle de qué fue lo que pasó, y finalmente lo que les decía de la clasificación de si es por STN o si es por STR. Con esta información, entonces ya tenemos el primer insumo para hacer las consideraciones del cálculo de la ANS y el PENS. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los mercados de comercialización afectados. Se identifican los que pudieron ser afectados por esa ocurrencia del evento, el periodo sin afectación o el periodo sano, que es el último periodo que no tiene afectación por parte del evento en la demanda, las indisponibilidades excluidas, es decir, aquellos activos con los cuales la NS puede llegar a ser cero, y también adicionalmente una parte muy importante que son los eventos simultáneos, definir si son eventos simultáneos, dos eventos independientes en dos o más activos, para
verificar cuáles mercados de comercialización son los que están afectados. A partir de ahí, entonces, si existen esos mercados en común afectados por esos eventos simultáneos, se tiene que verificar también si alguno de los eventos asociados en esos eventos simultáneos tiene un PENS mayor al 2%, con lo cual entonces hay una metodología que la mostraremos más adelante para hacer el cálculo de esa NS. Luego de todo este tema y hacer los informes, pues entonces se identifican esos eventos simultáneos y se hacen los eventos cuyo el PENS muestran el cálculo del 2 mayor al 2% y se hace pues todo un reporte hacia los agentes y se publica en las páginas respectivas que ya mostraremos también. Entonces, ¿cómo empezamos con el cálculo, el pronóstico de primero entonces identificamos el periodo nuevo, ¿cierto? Y el pronóstico nuevo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, primero se debe identificar qué periodo estas X implican la ocurrencia de algún evento y si hay algún periodo sin afectación. En este ejemplo, entonces tenemos un mercado en donde hubo una afectación, un evento, perdón, en el periodo 12 y el subperiodo sano o periodo sin afectación es el periodo 11, pero también tenemos que este mismo mercado tuvo un evento independiente, ahora no simultáneo, pero en el periodo 13 tener el periodo 13, el periodo 12 ya no sería un periodo sano, tendremos que irnos hasta el periodo 11, porque digamos la regulación, porque la regulación así lo indica, en donde nos dice que tiene que ser un periodo sin ninguna afectación, sin ningún evento asociado. Esto aplica también entonces para eventos que son consecutivos, en donde el periodo sano de este periodo 13, pues como se ve aquí, hubo un evento que duró 3 periodos consecutivos, es el 10, ¿cierto? Y lo mismo en la misma línea, digamos, con este periodo 14. Finalmente, ¿qué es lo que se revisa con este tema? Entonces, pues, luego de identificar ese periodo sano, pues ese es el insumo para revisar cuál es el nuevo pronóstico de demanda. Ese nuevo pronóstico de demanda, pues básicamente es una normalización en donde se hace una comparación de la energía entregada con el periodo sano, con el pronóstico que hizo con el pronóstico de demanda que se hizo en ese periodo sano, y luego se multiplica por el periodo de la afectación. ¿Esto qué nos da? Pues básicamente es que a partir del pronóstico de demanda de ese periodo se ajusta a la realidad del periodo sano para poder dar una información más confiable con respecto al cálculo de la ANS. Luego de eso, pues entonces ya vamos al cálculo del PENS y el del NS y PENS, en donde lo que tenemos es que revisamos la energía entregada menos el pronóstico nuevo. Eh, Eso nos da una energía que es la energía no suministrada, y a esa energía no suministrada la comparamos contra el pronóstico nuevo también en ese momento. Entonces, esto básicamente es lo que se llama ENS y este es el PENS con el cual dispara entonces el resto de procesos asociados y de cálculos que tenemos dentro de nuestro proceso. Ahora bien, luego de que tenemos esos eventos independientes, hay que revisar si hay eventos simultáneos que implican a varios mercados en varios eventos. Entonces, aquí en este ejemplo, pues tenemos un ejemplo en donde hay un evento en un agente cualquiera, en donde tuvimos un PENS del 15% con un ENS del 19%, y luego tuvimos un PENS, otro evento para otro mercado, en donde tuvo un punto 318 de PENS y un NS máximo de 332, pero al ser simultáneos, al identificarse que los mercados y que los eventos son simultáneos y considerarse dentro de lo que dice la regulación, pues entonces hay que afectar el cálculo de la NS para distribuirlo en esos diferentes mercados. ¿Cómo se hace eso entonces? Entonces, hay una revisión de la magnitud de la diferencia de la potencia entregada antes y después del evento, y con eso, entonces, para cada evento hay una distribución o un porcentaje de participación dentro de ese evento para ese cálculo. Luego de que tenemos esta participación, entonces se divide para cada evento, para cada NS, el total de la NS atribuible a esos eventos y a esos mercados.
Luego, básicamente, pues entonces es todo el proceso de cálculo de la NS y del PENS, en donde abarca, como les decía, toda la parte del cálculo, de identificación y luego una parte adicional con eventos simultáneos. Después de este tema, entonces ya vamos nosotros y reportamos a ustedes, a todos los agentes. Se generan unos informes en donde tenemos el detalle de los NS y PENS que tuvieron más del 2%, en donde se da una, mm, un detalle adicional con las curvas del pronóstico y de la demanda entregada. Hay otra información adicional, una parte adicional, que es que el PENS menor al 2%, en donde no se da ese detalle, pero digamos está también toda la información. Y luego está también el tema de indisponibilidades excluidas, en donde, digamos, tenemos el evento asociado, pero pues que finalmente no generará cálculo de NS. Adicionalmente, entonces, a partir del mes de septiembre y en conjunto con la Super, llegamos, digamos, al acuerdo de que es importante que cuando hayan versiones adicionales de estos cálculos, les enviemos un correo con la información adicional de los archivos que están publicados. Entonces, pues habrán recibido los que hayan tenido, los que les haya tenido la oportunidad de un correo con esta forma, en donde les informamos que hay un nuevo cálculo de NS y PENS para el evento X, asociado pues a una fecha, en donde detallamos si hay o no un PENS mayor al 2% y que finalmente cambiaría o no el valor de la NS y el PENS respecto a la versión anterior. Les recordamos el link donde pueden consultar estos archivos, estos informes. Y una nota pues adicional que ya hablaremos más adelante y nos darán más detalle, en donde también le recordamos que debido a la modificación en el valor de DNS calculado por el CND, le solicitamos validar si se debe realizar un nuevo reporte en el Caperlac. Estos informes, entonces, ahí el link log básicamente lo que les muestra pues esta ruta en donde está en archivos Exen, pueden ir a archivos Exen, corto plazo, demandas operativas, informes sobre NS, análisis de eventos, y luego ya por la fecha pues buscarán los eventos correspondientes. Esto pues es una información que está disponible para los agentes que estén registrados dentro de la página y con la información. Básicamente pues este es el tema del cálculo de la ANS. Espero que haya quedado claro por parte mía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Les recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión que a través del chat de preguntas y respuestas que tienen habilitado en la franja derecha, estamos tomando nota de todas las preguntas y las inquietudes que ustedes van dejando a lo largo de la transmisión. Nosotros estamos recolectando, nuestro equipo está trabajando para dar respuesta a la mayoría de las preguntas posibles. Les cuento que al final de la presentación abriremos un corto espacio para dar respuesta a esas preguntas. Les informamos que por temas de tiempo, en caso de que no se pueda dar respuesta a todas las preguntas, les estaremos enviando a todas las personas que se conectaron a este espacio de socialización un correo electrónico donde tendrán los recordatorios del espacio virtual. Les haremos llegar el video de esta socialización, les haremos llegar las presentaciones de PowerPoint que estamos proyectando, tanto las que pertenecen a los temas presentados por XM como los temas que va a presentar la superintendencia, y adicionaremos un archivo de Word con las preguntas y las respuestas que no alcancemos a responder en este espacio, para que entonces hagan uso de ese chat que tienen de preguntas y respuestas, y al final de la transmisión entonces abriremos un corto espacio para responder a esas inquietudes. Volvemos entonces a la presentación. Le voy a dar paso a mi compañera Diana. Entonces ya se la va a presentar Diana para que por favor actives tu cámara y ya te voy a mandar en directo. Buenos días para todos. Como ya les informó mi compañero César, este espacio es para hacer una socialización de temas que están relacionados con la aplicación del esquema de calidad de la resolución CRED 015 del 2018 en el nivel de tensión del STR.
¿Qué sigue entonces del temario que traíamos? Es entonces la aplicación del procedimiento operativo para la aplicación de las compensaciones por dejar no operativos otros activos por energía no suministrada o por energía no suministrada de la resolución CREC 015 del 2018. Este procedimiento fue un procedimiento que surgió a raíz de cuando se realizó el cambio al esquema de calidad, que fue el 1 de junio del 2022. En la norma de calidad de la CREC 015 se presentaba un cambio donde ya en dicha resolución, a diferencia de lo que se traía en la resolución 097 del 2018, cuando la energía no suministrada, que era la que estaba hablando César, supera el valor al 2%, esta determinación de tanto el valor de la ANS como el activo causante era una responsabilidad que traía la superintendencia, ¿cierto? Esta información, una vez que la super emitía sus actos administrativos, era comunicada al LAC para hacer el tema de las compensaciones. A partir de la resolución CREC 015 del 2018, ya esta responsabilidad no está en manos de la superintendencia, sino que está en manos de los ORs. Es el OR entonces que con la información que se tenga de activo que sea causante de este valor DNS y el valor DNS también con algunas consideraciones que ya son de conocimiento pues, de los ORs que están en el esquema de calidad, es quien debe reportar esta información al LAC a través de la aplicación Caperlat, que ya la vamos a ver más adelante con mi compañera Diana Alejandra, cuál es el mecanismo específicamente. Y entonces aquí de este tema del reporte de la ANS ya no estaba entonces la superintendencia. Recordemos entonces que como está aquí establecido pues en la resolución CREC 015 del 2018 son los ORs y que como les decía también pues tienen estos escenarios que si se encuentra que hubo algún un error en el cálculo de acuerdo pues a lo que se publica por parte del CND pueden hacer el ajuste que si el respectivo ente no generó demanda no atendida y si el evento, y si la información corresponde con la que se calculó por parte del CNE pues también deben hacer dicho reporte. Teniendo en cuenta este escenario, al ver que ya no estaba la superintendencia, desde XM se determinó que era necesario garantizar que el procedimiento que se hacía o que se hace a través de la superintendencia, que es revisar la información técnica, se pudiera seguir con esa misma trazabilidad. Entonces, cuando hacemos los análisis técnicos o cuando se hacen los análisis técnicos, una vez que los eventos superan el 2%, con la información técnica podemos encontrar que hay diferencias con esta información. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que a través del procedimiento que se publicó el año pasado, ya vamos a cumplir un año pues de la publicación de este procedimiento y que también se hizo socialización en estos mismos espacios por parte de XM, los agentes puedan entonces hacer, si ven necesario, solicitudes de modificaciones. ¿Qué es esto entonces? En la actualización también del acuerdo 1617 se estableció lo siguiente. Si en el análisis detallado del evento se identifica que el activo que da origen al evento difiere de la información inicialmente reportada y validada en los sistemas de información dispuestos por el CND, que para este caso sería EROPE, con el fin de cumplir con los requerimientos del reglamento para el reporte de eventos, los agentes son los responsables de solicitar entonces al CND las modificaciones de la información correspondiente en dicho reporte de eventos. En caso de que aplique y según la regulación de los esquemas de calidad, todo esto establecido con el procedimiento que el CND disponga para tal fin. Como les digo entonces, este es un procedimiento que se tiene vigente desde noviembre del año pasado. El cual maneja entonces 4 escenarios donde se describe lo que puede suceder cuando se hace el análisis técnico de un evento. El primer escenario es que cuando el activo causante sea igual a reportado y validado inicialmente, pues digamos que es el escenario ideal, que la información que se registra desde los centros de control de los agentes, que siempre pues en ese mismo orden se hace a través de EROPE, es igual a lo que se analiza técnicamente. El escenario 2, que es cuando se tienen diferencias entre el activo causante identificado y que estas son identificadas durante el proceso de análisis del evento con la información técnica que reportan los agentes, ¿cierto? Es aquí entonces que el agente operador puede solicitar la modificación de acuerdo con lo que está contenido tanto en el procedimiento como lo que veíamos ahorita del acuerdo CNO 1617.
Tenemos un escenario 3 cuando se tengan diferencias entre el activo causante similar al escenario 2, pero resulta que la gente determina también con sus análisis que no va a solicitar modificaciones a la información operativa que se indica. Y un escenario 4, que si bien no se ha dado, también es un escenario factible dentro de lo que se pueda ver, es cuando la información técnica disponible no es posible comprobar que el activo causante reportado inicialmente en efecto fue el activo causante del evento, pero que sí que se pueda identificar otro activo como este causante, ¿cierto? Este digamos que es un caso pues que sería bastante atípico, pero pues en todos los escenarios que se revisaron en su momento consideramos que también podía ser plausible. Aquí es importante y me voy a tener un momento en este escenario 3, si bien vamos a ver el flujo de informaciones del escenario 2, es que una vez que se encuentran, digamos, estos hallazgos en la información técnica que difiere de la que está inicialmente reportada y que la gente se le indica que hay esas diferencias, el agente no solicita ninguna modificación, también pues porque hace sus propios análisis. Estos escenarios o estos hallazgos que se tienen durante esta confrontación, esta revisión pues, de lo que está descrito en el procedimiento, son informados a la superintendencia. Ahorita, cuando la super haga la explicación pues, del acuerdo de niveles de servicio que tenemos con ellos para el reporte que se hace de información de parte de XM con este tema de los esquemas de calidad, también nos dará un poco más de detalle, pero en términos es que si bien los agentes no solicitan estas modificaciones, entonces lo que nosotros hacemos es informar de ellas también a la superintendencia, de que la agente no hizo esa solicitud de modificación. ¿Qué es entonces el escenario 2? Que es donde con la información técnica disponible se determina entonces que se presenta una diferencia entre lo que se tenía inicialmente y lo que se ve en el informe del análisis técnico. Tenemos entonces que hay un punto donde se identifica el activo causante, hay un tema, esto lo hacen en un proceso de validación tanto el CNE como los OR, recordemos que para eso hay unos tiempos establecidos en la normatividad. Se tiene entonces el cálculo de NS, que fue el que nos explicó ahorita nuestro compañero César Giraldo. Hay un informe del evento, que es el informe preliminar, según lo que se tiene establecido en el acuerdo 16-17, donde se identifican estas posibles modificaciones con el tema del activo causante. También dentro del mismo acuerdo se tiene que, es un proceso que es iterativo con los agentes donde se reciben los comentarios y es aquí entonces donde abrimos este espectro de actividades. ¿Qué se tiene entonces? Nosotros tenemos una consolidación técnica del informe y con esta publicación del informe final que ya está revisado con los operadores pues, del área o del evento pues, donde se origina, se tiene entonces que se identifican estos cambios y que de acuerdo con lo contenido pues en la CREC 015, el acuerdo es 17 y el procedimiento, vuelvo y les reitero, que se publicó por parte de XM y que entró en vigencia el 6 de noviembre del año pasado, se puede establecer entonces estas solicitudes, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer entonces? Se deben enviar las solicitudes de modificación del registro a los ORs, el CNE hace lo propio de revisar estas solicitudes, si bien es cierto, se identifica pues que se debe hacer un cambio de un activo, puede que cuando ya la gente haga la solicitud, haga inclusión de otros elementos que la hora no coincide, entonces digamos que también eso es un proceso que se hace de revisión de información. Si ese es el caso, entonces se hacen comentarios que se envíen pues para el tema. En la medida en que se hacen cambios de los activos causantes y estaríamos hablando de una afectación en las disponibilidades, se deben hacer un recálculo de los índices y en estos escenarios, en algunos casos, dependiendo pues de la afectación en periodos o del tema que se esté hablando en la modificación, sería necesario entonces calcular nuevamente la ANS. Con esto entonces se hace nuevamente la publicación de todos los valores que se tienen del cálculo de NS, que son uno de los componentes del informe sobre NS de los 5 ítems que abran la resolución CREC 015 del 2018. El activo causante entonces aquí presenta un cambio, entonces por eso se debe esperar a que surja pues este efecto, este procedimiento, los tiempos que aquí se hablan para hacer el tema de las compensaciones. Como les digo, pues el detalle de todos estos pasos y cada uno de los tiempos que estamos hablando está contenido en el procedimiento, el cual hicimos divulgación con los agentes hace ya casi un año, 27 de octubre del 2022. En este sitio en YouTube iban a quedar pues en las memorias de esta capacitación, está el enlace para que puedan hacer una revisión de la información que allí se entregó.
El procedimiento también se encuentra publicado en el portal web de XM. También de este procedimiento, pues a la par que hicimos socialización con los agentes, hicimos socialización con la superintendencia y la CREC. Y con respecto a este procedimiento, para que se tuviera como el detalle de la información almacenada en un solo sitio, se hizo una revisión de que tanto la información que se hace del cálculo de NS como los informes técnicos estuvieran condensados. Como les digo entonces, el procedimiento entró en vigencia a las 06 horas del 6 de noviembre del 2022, una vez que entraba en vigencia el acuerdo 1617. También se hizo pues divulgación con noticia web a los agentes para que estuvieran pues enterados del tema. Y aquí lo más importante que traemos sobre esto. Si bien el procedimiento entonces viene aplicándose desde hace poco más de un año, se han presentado 96 eventos donde se han identificado necesidades de cambio en la información operativa. Esta información se le ha enviado a los agentes, pero a la fecha solamente hemos recibido una solicitud por parte de los agentes en los plazos definidos en el procedimiento. Es importante anotar que el procedimiento tiene unas fechas y unos plazos, porque también entendemos que es una información operativa que debe ser parte de los procesos de la liquidación, para la cual se tienen también unos tiempos y unas vigencias, y que si bien entonces solamente hemos recibido una solicitud de cambio, es decir, que no se han recibido 95 solicitudes de modificación. Aquí es importante hacer también un llamado si no estamos recibiendo estas solicitudes de pronto por desconocimiento, porque no entendemos, que con esta información, me voy a volver un momento aquí en esta parte de la socialización, los agentes hagan como uso de estas herramientas y estos temas que les divulgamos hace un año, y que se puedan enterar y que ajusten sus procedimientos en caso de considerarlo necesario, para que estén pues alineados con este tema y hagan la divulgación en sus empresas para cada área. Puede pasar entonces que si bien nosotros enviamos desde el CND la información a los centros de control, no sea claro para los operadores cuáles son las acciones que deben de tomar, y es aquí pues un llamado a que se revise esta información en las empresas. Con este tema y aquí con este cierre, le doy paso a mi compañera Diana Alejandra, que es del equipo de la liquidación, para que nos hable del tema de compensaciones por ENS. Bueno, entonces, entre el último tema que vamos a tratar desde XM, vamos a hablar de las compensaciones por calidad del servicio, enmarcado en lo establecido en la resolución CREC 015 del 2018, que es lo correspondiente al STR. Principalmente, o específicamente más bien, vamos a hablar de las compensaciones por ENS. Para empezar, lo primero es como contarles lo nuevo que tiene la resolución 15 con respecto a la 97, que es la metodología de remuneración anterior en distribución. Y es únicamente este tema del reporte de NS al LAC. Todo lo concerniente a los cálculos no tiene pues como unos cambios de gran impacto. Entonces, como ya les habían contado mis compañeros, tenemos la parte del cálculo de NS, la parte de la publicación, tanto del cálculo como del informe, y aquí es donde entramos de parte del LAC al tema del reporte de NS por parte del OER. Este reporte pues está establecido en la resolución CREC 015 del 2018, numeral 51142. Se realiza a partir de la publicación de este informe del análisis de eventos del acuerdo CNO, es decir que los plazos que tenemos para este reporte cuentan a partir de los 5 días para el cálculo de la ANS, más los 25 días hábiles en los que se hace la publicación de este informe del análisis del evento. Ese reporte de ANS se encuentra establecido únicamente para los eventos con un PENS superior al 2% y que sean eventos del EDTR, pues enmarcados en la resolución CREC 015. También nos establece que la responsabilidad de reporte de la ANS al LAC es de parte del operador de red o del agente al que se le remuneran los activos que sean causantes del evento, independientemente del mercado de comercialización que hayan afectado estos eventos. También un tema muy relevante son las 3 opciones de reporte que tenemos, que la primera opción es confirmar la ANS calculada por CND. La segunda opción es reportar una DNA igual a 0, que por ende la ANS sería igual a 0. Y la tercera opción es reportar un valor diferente al calculado por CND en caso de que se haya encontrado algún error en el cálculo,
ya que la responsabilidad final del reporte de ENES es por parte de la gente al que se le remuneran los activos. Para las dos últimas opciones de reporte, recordar que siempre tienen que cargar un soporte de por qué realizan la modificación o soportando porque la DNA es cero. Esta información XM la almacena en un repositorio al que tiene acceso únicamente la superintendencia y pues está hecho para los fines de su competencia. El plazo para hacer este reporte, como ya les venía diciendo, son 2 días hábiles posterior a la publicación de este informe del análisis del evento y se hace a través del aplicativo Carperlag. Esta es nuestra opción principal para el reporte. Deben estar previamente pues, registrados a través de Conectados, tener un usuario y unas credenciales vigentes. Ustedes van a ingresar por la opción validación ENS, van a buscar su evento, el evento para el cual deben reportar. Obviamente tiene que estar dentro de los plazos establecidos para poder realizar el reporte. Le dan clic al botón reporte. Lo que se puede encontrar, que nos han preguntado mucho, son situaciones como estas donde se ven registros que parecen repetidos, no es que el evento esté repetido. Para este caso, por ejemplo, aparecen 2 registros porque el evento que tengo acá como ejemplo es un evento que afectó 2 mercados. Entonces, por tanto, a cualquiera de los 2 botones que le den, los va a llevar a la misma ventana. Simplemente esto es una visualización a nivel de registro. Pero cuando ustedes le den clic a reportar, se van a encontrar con la ventana de reporte, únicamente para el evento. Entonces es importante verificar el código del evento al que están reportando y se van a encontrar este recuadro tantas veces como mercados afectados tengan, ya que el reporte se debe hacer integral para todo el evento y debe ir un reporte para cada uno de los mercados afectados. Entonces lo primero que van a hacer es seleccionar la opción de reporte, que está entre las 3 que les comentaba hace un momento, que es confirmar la DNS calculada por CND, reportar una DNA igual a 0, que en este caso el campo se diligencia de una vez con 0, y editar la DNS calculada por CNE, que les habilita este campo para que puedan hacer una modificación. Para las 2 últimas opciones de reporte, como les comentaba, deben cargar un archivo que soporte esa modificación. Esto pues lo deben hacer para cada uno de los mercados afectados. El aplicativo no les permite guardar el reporte de DNS si no diligenciaron pues todos los campos que sean obligatorios según la opción de reporte. Le dan clic a guardar y les va a aparecer una ventana como de confirmación. Importante que den clic aquí en actualizar y validen que aquí en pantalla les esté apareciendo el reporte que ustedes hayan realizado, como para confirmar y validar que la información que ustedes reportaron fue la que quedó almacenada. También tenemos otra opción que es el histórico, donde ustedes pueden consultar sea por fecha de publicación o fecha de ocurrencia del evento, la información de todos los reportes, incluso la información calculada por CNE para cada uno de los eventos. Ahora, hablando ya de hacia dónde va esta información que ustedes reportan, pues van las compensaciones por calidad del servicio del STR. Recordemos pues que la calidad del servicio se aplica a los activos que se encuentren enmarcados en alguno de estos 3 ítems, que son los que hacen parte del esquema de calidad. El primero es activos que hacen parte del inventario reconocido a cada OR, es decir, los activos que se le remuneran a un OR. Activos que están en operación comercial y podrán hacer parte de ese inventario, o sea, están en proceso de inicio de remuneración o de alguna tramitación, pero son activos de uso. Y con los construidos como resultado del proceso de libre concurrencia o convocatorias. Estos activos son los que hacen parte de la calidad del STR y a los que se les aplica este procedimiento de reporte de DNS y la calidad pues que va a reflejarse como compensaciones, que es como un menor valor en los ingresos de los agentes que se les remunere, se les vaya a remunerar esos activos causantes de los eventos. Entonces, nosotros en los ingresos para los operadores de red y los transmisores regionales tenemos un valor que son las compensaciones, que se conocen como el CSTR, que entran a disminuir los ingresos y están compuestas por 3 tipos de compensación. La compensación por indisponibilidad en los activos, catástrofe natural o actos de terrorismo, INS o por dejar activos no operativos, por dejar otros activos no operativos, que es el CNE. Y por acá tenemos un tema de un valor a compensar pendiente, pues que no es como el objeto de esta presentación. Nos vamos a enfocar únicamente en esta partecita, que es la compensación por CNE. Entonces, la compensación por CNE se encuentra pues regulada como bajo el mismo ítem
y se puede dar por dos formas. Para cuando el PENS es inferior al 2%, simplemente se CNE son las horas de indisponibilidad por un valor horario de referencia para compensación, que es como un valor de referencia de remuneración. Este tema igual lo pueden ahondar en otras presentaciones que se han hecho incluso en este año en la capacitación de agentes, donde hacemos pues como más énfasis en qué es cada una de estas variables, y estas horas de indisponibilidad pues corresponden a las horas de indisponibilidad de los activos afectados, y ya la parte que refiere a los eventos que tuvieron un PENS superior al 2%, que para esta compensación se hace un cálculo del máximo entre las horas de indisponibilidad de esos activos afectados por el BHRC y la ANS por el CRO. Entonces, esta ANS que nosotros utilizamos acá es la ANS que ustedes nos reportan. Recordar que si no hacen reporte, la ANS que se utiliza para este cálculo es la ANS calculada por el CND. Normalmente, o digamos que es lo más usual, no todos los eventos que tienen ENS son eventos que generaron horas de indisponibilidad o que dejaron activos no operativos, entonces pues por ende la compensación se nos va por acá, y en la mayoría de casos pues igual este valor casi siempre es más elevado, entonces se van a encontrar que casi siempre se va la compensación por esta parte de la formulación. Bueno, y ya por último, compartirles algunos datos relevantes de la aplicación de las compensaciones, y es la cantidad de eventos para los que hemos tenido eventos con PENS superior al 2%. Estamos hablando únicamente pues, de lo enmarcado en la calidad del STR. Hemos tenido 887 eventos que generaron ENS con un PENS superior al 2% desde junio de 2022, que fue desde cuando inició la aplicación del esquema de calidad de la 015 hasta aquí en esta fecha. Esto está con corte de septiembre, perdón, está con corte de septiembre de 2023. Y en este periodo hemos tenido 202 eventos para los que el operador de red ha reportado una ANS igual a 0. Hemos tenido también reportes de los ORs de DNS diferente a 0, hemos tenido 635 y hemos tenido 50 eventos para los que los operadores de red no han realizado ningún reporte. Entonces, para estos casos, pues se utiliza el valor calculado por CND, y estamos hablando de que las compensaciones para estos eventos han sido alrededor de 2.000 billones. Pueden haber eventos en los que la DNA hubiese sido 0 y en la situación en la que la gente no realizó su reporte, pues se va con el cálculo que haya realizado el CND. Entonces, estos datos es como para sensibilizarlos un poco de la importancia de hacer un reporte y hacer un reporte correcto. Adicionalmente, en lo transcurrido entre las liquidaciones de agosto y septiembre, que por el tema de las fechas de publicación del informe, que son aproximadamente un mes y medio más o menos después de la ocurrencia del evento, se empezó a aplicar apenas en la liquidación de agosto las primeras compensaciones por ENS enmarcadas en la 15, y estamos hablando que desde esa fecha hasta septiembre de 2023 tenemos 4.800 millones en el STR Centro-Sur, perdón, y alrededor de 3.000 millones en el STR Norte en compensaciones únicamente por energía no suministrada. Entonces, como vemos, son valores bastante relevantes, y de esta cantidad estamos hablando que son alrededor de 2.000 millones por eventos para los que los agentes no realizaron ningún reporte. Listo, ¿qué tal ahí? Listo, súper bien. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, por parte de la entidad queremos pedirles excusas. Tuvimos unas dificultades técnicas grandes al comienzo que limitaron que el webinar comenzara a tiempo. Nuestros compañeros de XM pues han sido muy juiciosos y hemos tenido las reuniones preparatorias, pero Morphy aparece cuando menos lo esperamos y definitivamente, pero aquí estamos, ¿vale? Entonces, pues por parte de la entidad, muy contentos por la participación que se tiene al momento en el webinar. Agradecerles por su participación. Sabemos que este no ha sido un proceso pues muy fácil. Lo venimos viviendo hace unos años, antes bajo una metodología regulatoria diferente.
en las cuales pues nosotros, quieras o no, pues todavía tenemos unos rezagos que ahí vamos saliendo, pero pues con esta resolución CREC 015 y como lo mencionaba ahorita Diana, pues vinieron unos grandes cambios que la entidad ha venido enfrentando y de los cuales pues ustedes son actores principales, como siempre ha sido en este reparto. Y muchos de ustedes han recibido unas comunicaciones que se han enviado de nuestra parte cuando se encuentran esas diferencias entre el reporte que hace el CND y lo que reporta cada uno de ustedes. Entonces, parte de ese escenario de cómo es esa revisión que se hace a todos esos eventos que generan esa energía no suministrada mayor al 2%, es lo que le van a mostrar a continuación mis compañeras Caterine, Sandra y Ángela, ¿sí? Nosotros todos somos, hacemos parte del Grupo de Gestión Operativa. En este momento funjo como coordinador del Grupo de Gestión Operativa en el sistema interconectado. Y pues dejo en este momento a Caterine, que es como la líder del tema, es la líder del tema NS, junto a otras dos compañeras para que procedamos con lo que estamos esperando. Y es contarles a ustedes cómo se está haciendo al interior esta revisión. Muchas gracias, Juan. Listo, Entonces, muy buenos días para todos. Hola, Caterine, ya te voy a dar entonces paso. Vale. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan y ven mi pantalla? Ya te estamos escuchando y también ya tenemos entonces proyectada tu pantalla para que des inicio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en términos de lo que mencionaba John Christian y en término acumulativo también, de acuerdo a lo que nos mencionaban los compañeros de XM, hoy les vamos a presentar el procedimiento que aplica la superintendencia para realizar el seguimiento a los reportes de energía no suministrada en aspectos que lo originan, que es precisamente el fundamento regulatorio que soporta este procedimiento, el impacto y el objetivo que cumple respecto a cada uno de los reportes que hacen los agentes ante el LAC. Entonces, determinaremos la siguiente agenda, inicialmente ver cuál es ese punto de partida que define el regulador, posteriormente vamos a ver el procedimiento general que se diseñó por parte de la superintendencia cuando se estableció la entrada del esquema de la resolución 15 para distribución en el nivel 4. Como dijo Diana, les vamos a presentar un poco la generalidad del acuerdo de nivel de servicios, una estrategia que ha sido muy importante en el escenario de la trazabilidad de la información con que cuenta la superintendencia para aplicar este procedimiento y pues que se origina de la administración y de las bases de XM en función de CND y de LAC. Posteriormente vamos a ver cómo es esa revisión particular de los eventos para al final determinar que hay una comunicación en la que se identifica alguna inconsistencia con respecto a lo que define la norma. Vamos a ver también algo que me parece bien interesante para que puedan los agentes estar muy atentos si son esos casos de ejemplo en los que hemos identificado inconsistencias para ver por qué de acuerdo a la norma y de acuerdo al procedimiento que se ha definido al interior de la entidad, el reporte del agente no estaría en línea con lo que estipula la resolución vigente. Y finalmente, pues unas conclusiones y un mensaje claro de cierre por parte de la entidad respecto pues a toda esta temática de los reportes de energía no suministrada. Entonces, iniciamos con el fundamento regulatorio. Tenemos acá 4 resoluciones que ya han nombrado de manera directa o indirecta los compañeros de XM, pero pues los traemos a colación en este punto porque, como decía antes, es nuestro punto de partida. Entonces, la primera, la resolución CREC 94 de 2012, la cual fue derogada por la 15, a excepción del capítulo 3, el cual se mantiene con todo el cálculo de energía no suministrada que ya nos explicó César Giraldo. La segunda, pues la resolución CREC 15 de 2018, que es la que define las nuevas funciones que estamos hoy aplicando, tanto para los ORs, para la superintendencia, para el LAC. La resolución 36, que hace unas acotaciones importantes, una modificación a la 15 respecto a los plazos de reporte y otra respecto a los plazos que hay para solicitar ajustes a las liquidaciones ante el LAC en el caso de que se haya hecho el reporte en los 2 días previstos. Y finalmente el acuerdo CNO 1617, que también lo mencionaba a detalle Diana, en cuanto a los plazos para la publicación de los informes de energía no suministrada que están allí detallados, pero también aquellos casos en los que hay modificación de los activos causantes de los eventos. Entonces, básicamente, venimos a este escenario comparativo entre el STN y entre el STR, viendo como el histórico de cómo le ha aplicado la norma. Como mencionaba John Christian, para el STR, desde el 2013 al 2022,
se manejaba el procedimiento establecido en la 97, que contaba con la particularidad de que mediante acto administrativo por parte de la Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible se determinaba quién era el agente responsable y cuál era la cantidad de energía no suministrada a compensar. Esta condición se sigue teniendo para el STN en cumplimiento a la resolución 11 de 2009 y a la del cálculo de la energía no suministrada, que es la 93 de 2012. Por lo tanto, pues pueden ver la línea prolongada porque es el mecanismo que actualmente se aplica. Pero en lo que nos centramos hoy es en el STR, que por eso precisamente pues hablamos de ese paso o ese cambio que nos da la 15. No en cuanto a metodología, porque la metodología sigue siendo la misma como lo mencionaba, es el capítulo 3 de la 94, pero sí ya define unos nuevos roles y un procedimiento mucho más dinámico y rápido al momento de identificar el responsable de la energía no suministrada y aplicar la respectiva compensación. Entonces, ¿qué determinamos como cambios de la 15 de 2018 en esos roles? Que ya la responsabilidad del reporte, ya se ha mencionado, pero es importante reiterar este mensaje, es del operador de red. Ya no es de la superintendencia mediante acto administrativo, ni tampoco es del CND al calcular el valor de energía no suministrada. La responsabilidad recae sobre el operador de red en el momento en que reporta un valor de energía no suministrada al LAC, bien sea que lo tome del cálculo que hace el CND, bien sea que lo tome de un cálculo que él mismo efectúe, pero la responsabilidad es del OR. Y la segunda condición particular o diferencial es que existirá cuando el OR reporte un valor de NS diferente al calculado por el CND, deberá subirlo a una plataforma que elaborará el LAC para almacenamiento de los informes y a la cual tenga acceso únicamente la superintendencia para cumplimiento de nuestras funciones. Ese cumplimiento de nuestras funciones es el que hoy pues venimos a contarles un poco, que ya ha sido, digamos, comunicado en otros espacios o a través de otros procesos, como fue una comunicación masiva que se envió en noviembre de 2022, en la que indicábamos que si bien ya la superintendencia no va a expedir actos administrativos, continúa con la revisión de los eventos de energía no suministrada, en los cuales haya lugar a una compensación para determinar que en efecto la compensación se efectúe respecto a lo que señala la norma. Viene la resolución CREC 36 de 2019 que ya nos da un plazo, porque la 15 no contemplaba cuáles eran los días o el plazo explícito que se tenía para que los agentes pudieran reportar el valor de energía no suministrada. Ya la 36 nos dice exactamente cuáles son esos tiempos, que son 2 días a partir de que se publica el informe. Y finalmente el acuerdo CNO 1617 de 2022, en el cual se tiene un nuevo plazo para el informe de energía no suministrada con respecto al 787, en que ya pasamos a partir de la ocurrencia del evento, el informe debe estar publicado 25 días después y no 26, como se contemplaba en el anterior acuerdo. Entonces, con esto, claro, es como toda la regulación en la cual se soporta nuestro procedimiento y las funciones de la superintendencia respecto a lo que dispone la norma, se establece este procedimiento de energía no suministrada, el cual fue diseñado el año pasado, al tiempo pues, de que ingresara el esquema de calidad a la 15, que ingresó tiempo después de que entró nivel 3, 2 y 1 pues, para su aplicación. Entonces, la Dirección Técnica de Gestión de Energía básicamente realiza una revisión mensual de los reportes de energía no suministrada que realizan todos los operadores de red ante el liquidador y administrador de cuentas de XM. Quisiéramos contarles un poco en qué consiste este procedimiento y es en parte un repaso de lo que ya hemos visto. Y es que ocurre un evento con PENS mayor al 2%, entonces se tienen esos plazos establecidos en el acuerdo para publicar un informe. En el momento en que se tiene el informe de energía no suministrado publicado, entonces el agente tiene 2 días para hacer el reporte del valor de energía no suministrada ante el LAC, bien sea mediante el estado 0, 1, 2, 3, y si es extemporáneo o es de un mes posterior, el 4, el 5 y el 6. Entonces, en ese momento en que la gente hace su reporte del valor de NS al LAC, se consolida esa base que XM coloca pues para nuestra disposición y ahí hay 2 líneas básicamente. Una en la que a partir de esos reportes que hace el operador de red al LAC, se efectúa la liquidación al mes siguiente, que es el plazo que define la resolución 15 de 2018. Nosotros desde la superintendencia que hemos definido como parte de este procedimiento, nosotros hacemos una revisión a todos los reportes en los que se presentan diferencias entre el operador de red y el CND, tal cual en cumplimiento de lo que define la resolución CREC 15, y a partir de ahí podemos determinar que hay eventos que están correctamente reportados, que se reportan en conformidad a lo que define la norma y por lo tanto estamos de acuerdo con lo que liquidó el LAC, porque hace relación a un seguimiento correcto de pasos que nos llevan a tener
un resultado claro y evidente respecto a lo que la norma estipula. Pero hay otros casos en los que la superintendencia hace la revisión de los eventos y puede identificar algunas inconsistencias. Entonces, estas inconsistencias se comunican a la gente a través de una comunicación formal, es que ya vamos a ver un poquito más el detalle de esto, hacerle un poco de zoom, y a partir de esa comunicación que se espera por parte de esta superintendencia, que es muy importante para que los agentes lo tengan claro, hay dos opciones: o que se pronuncie respecto a la identificación de la inconsistencia que ha detectado la superintendencia, o que justifique por qué difiere del pronunciamiento, porque su pronunciamiento difiere como operador de red de la inconsistencia que ha identificado la superintendencia a partir de la información que se tiene disponible, que más adelante pues mi compañera Ángela les va a hablar acerca de ello. Entonces, al final de este procedimiento lo que veríamos es que es necesario efectuar una solicitud de ajuste a la liquidación ante el LAC, en el caso en que la inconsistencia pues, sea reconocida por parte del operador de red y sea evidente en cuanto a lo que dispone la norma. Entonces, uno de los mensajes claros es que este procedimiento que está resaltado en la parte superior es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, lo que está en la parte inferior de la pantalla está sujeto a la responsabilidad del operador de red. Y aquí vemos un claro tema de conducta que analizamos desde la superintendencia y al cual le hacemos seguimiento en términos de validar que los reportes de energía no suministrada, teniendo en cuenta que no hay una obligatoriedad desde el procedimiento para el operador de red, sino que desde su disposición y desde su correcta aplicación de la norma, reporte lo que es coherente a lo que estipula la norma. Entonces, este es un mensaje claro. A partir de esto, nosotros tenemos un procedimiento claro y detallado. ¿Qué pasa cuando un operador de red recibe la comunicación a la inconsistencia y o no se pronuncia o se pronuncia de manera contraria sin los debidos soportes? Entonces hacemos de nuevo como un recuento. Desde la super se hace el seguimiento a los reportes de las diferencias, se comunica a los agentes, todas las comunicaciones que salen a los agentes de inconsistencia son con copia al LAC, para que el LAC pueda tener conocimiento en o tener mapeado en su radar de que en los próximos meses algún agente podrá solicitar el ajuste a alguna liquidación por tener una inconsistencia en su reporte previo de energía no suministrada. Y al final, esto también es muy importante y muy claro, tenemos dentro de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control los procesos de investigación. ¿Qué pasa cuando de manera recurrente a un agente se le sacan comunicaciones de inconsistencia por un mismo tema? Es claro, ya se ha reportado de varias maneras y aún así se sigue manteniendo la conducta. O un agente que sin la debida prueba o el debido soporte omite la inconsistencia identificada por la superintendencia y no realiza el ajuste o el procedimiento ante el LAC. Entonces, un poco de eso les va a comentar mi compañera más adelante, ya llevándolo a los casos de ejemplo y a cómo nosotros cerramos esa revisión dentro del procedimiento que se tiene efectuado y establecido pues a nivel de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta parte es muy importante también porque queremos contarles que lo mencionaba Diana Guerrero también en el principio, y es que la información que nosotros utilizamos para darle cumplimiento a este procedimiento y para hacer todo el seguimiento de los eventos está respaldada por un acuerdo de nivel de servicios. Este acuerdo inicialmente se suscribió en el año 2015 entre la Superintendencia y XM, y a partir de este acuerdo se le daba cumplimiento al esquema de calidad vigente en ese momento, que correspondía pues a la resolución CREC 97 de 2008. En ese momento solo se contaba con un capítulo porque era el reporte de los eventos con PEN superior al 2% por parte del Centro Nacional de Despacho a la Superintendencia para que pudiese efectuar sus actos administrativos de determinación de energía no suministrada. Ahora bien, el año pasado, cuando entró en vigencia la resolución CREC 15 de 2018, entonces ya tuvimos la necesidad de generar la actualización de este acuerdo de nivel de servicios. Por lo tanto, desde la superintendencia se solicitó a XM que trabajáramos de manera conjunta en la actualización de este acuerdo de nivel de servicios, dándole lugar a lo dispuesto en la resolución CREC 15 de 2018, pero también en el acuerdo CNO 1617. Entonces, a partir de esto, ya hacemos una actualización para que quedó vigente este año 2023, que cuenta con 3 capítulos y que obedece pues a la disposición de la resolución CREC 15 de 2018. De manera general, queremos contarles que este acuerdo, el vigente, pues el que ahorita estamos aplicando y a partir del cual utilizamos toda la información para las comunicaciones de inconsistencia, para la revisión de los eventos que se hacen desde la Dirección Técnica de Gestión de Energía, cuenta con 3 capítulos que precisan el tipo, la estructura de la información, la periodicidad y el medio a través del cual XM, en función tanto de CND y de LAC,
debe reportar a esta superintendencia la información referente a energía no suministrada. Entonces, básicamente, ¿qué les queremos contar de estos 3 capítulos? El primero corresponde al mismo capítulo que se tenía bajo la metodología de la 97, de acuerdo del 2015, en el que el CND nos reporta los eventos de energía no suministrada que suceden en el STR con un PENS mayor al 2%. Ya tenemos la inclusión de un nuevo capítulo, que es el capítulo 2, es aquel en el que se nos informa todos los casos en que hay la identificación de una modificación del activo causante de algún evento. Entonces, básicamente a partir de la información que XISEME reporta a la superintendencia o que está establecido mediante este acuerdo de nivel de servicios, le da cumplimiento al acuerdo CNO 1617 y lo utilizamos pues para el seguimiento a ver cómo se efectúan esos cambios en las compensaciones cuando está presente la modificación de un activo. Como ya lo decía Diana, pues esto no se ha presentado de manera mayoritaria. Por el contrario, no hemos identificado casos en que se modifique el activo y esto tenga una implicación en el valor de la energía no suministrada a compensar por el evento. Básicamente ese es el capítulo 2, el que nos habla de las condiciones de la estructura de información, la periodicidad y el medio a través del cual XISEME nos informa que se ha realizado la modificación a un activo causante o que hay la necesidad de modificarlo, por lo que ya explicaba Diana en la primera parte de la presentación. Finalmente tenemos el capítulo 3, que es el acuerdo de nivel de servicio para el informe histórico de esos reportes que hace el operador de red ante el LAC de manera mensual y que tomamos nosotros para hacer el seguimiento ya particular a los eventos bajo esa estructura. Entonces, a partir de este capítulo, nosotros tenemos unos tiempos definidos, tenemos definido una referenciación dentro de la información que XISEME remite a la superintendencia para poder hacer la revisión de cada uno de los eventos que pasan en el sistema y con la mejor información disponible, poder sacar estas comunicaciones a los agentes respecto a las inconsistencias que se puedan identificar entre el reporte que la gente hace al LAC y el valor inicialmente calculado de energía no suministrada por el CND. Que vemos como un comparativo de funciones y de ventajas en todo este tema del acuerdo de nivel de servicios entre la superintendencia y XISEME, pues que se establece una fuente de información clara, es una fuente de información única, por decirlo de alguna manera, porque toda la información necesaria para hacer el seguimiento a los eventos de energía no suministrada se establece a través de este canal directo, pues que está respaldado por el acuerdo de nivel de servicios, y eso nos permite tener claridad en la información de manera mayoritaria, que pues pasarán casos en los que no, como ya lo mencionaba también César, creo que fue, y ahorita lo vamos a ver, de cuando hay información extemporánea o cambios, bien sea en el informe del cálculo de energía no suministrada o en las condiciones propias de los eventos. Con este acuerdo a nivel de servicios también pues se le da el cumplimiento al esquema de calidad, lo que la norma establece como función tanto para la Superintendencia de Servicios Públicos en cuanto a vigilancia, inspección y control, y al CND de remitir esta información o de tenerla disponible para consulta de la superintendencia. Y la última función que detallamos y que es muy importante mencionarla acá es que este acuerdo a nivel de servicios soporta el procedimiento de inspección, vigilancia y control que se realiza, porque a través de él es que consolidamos toda la información para el análisis o para la revisión de los reportes de energía no suministrada respecto a estos eventos. Las ventajas tenemos pues que es información estandarizada, no va a cambiar, pues en cuanto a la norma no cambie, es un proceso que se respalda en lo que hoy está escrito regulatoriamente, se tiene estandarizado, es claro, y eso pues permite que haya mejor uso de la información y mayor claridad en el proceso. Se garantiza la calidad de la información y le da cumplimiento pues a la regulación vigente. Todo esto al final para tener una trazabilidad establecida de toda la información, del flujo de información de energía no suministrada, tanto del CND, el LAC y la recepción por parte de la superintendencia para darle cumplimiento a nuestras funciones. Bueno, y ya con esto pasamos pues a las comunicaciones de inconsistencias que algunos de ustedes habrán recibido o seguramente habrán agentes que nunca han recibido. Acá es importante decir que ya aproximadamente en este año que ha pasado, a partir de la expedición de la resolución CREC 15, lo que veíamos al principio era pues que claro, todo este tema traumático, llamémoslo de cambio, llevaba a que hubiesen más inconsistencias, a que hubiesen inconsistencias importantes porque se notaba el desconocimiento de los agentes en cuanto a la aplicación o la interpretación de la norma para realizar este reporte. Entonces, al principio del esquema, que como lo decía Alejandra, empezaron en agosto del año pasado,
era mayor la cantidad de comunicaciones que salieron a los agentes por la identificación de inconsistencias. Sin embargo, hoy, un año después, el balance es positivo en términos de que salen muy pocas comunicaciones, pero siguen saliendo. Pues esa es una de las razones importantes por las que hoy hacemos este taller, para que todos los agentes puedan tener claro cómo debe ser el reporte de esta información, y pues con la seguridad de que vamos a hacer, de que seguiremos realizando la revisión a los informes de energía no suministrada. Pues el objetivo es que finalmente no debieran existir estas comunicaciones de inconsistencias, en tanto los agentes reportaran de manera correcta, de manera completa, bajo la aplicación y la disposición que da la norma. Entonces, con ese preámbulo, me refiero a la carta como tal, o a las cartas que puedan ustedes haber recibido. Como lo digo, pues ya son pocas, muy pocas en el sistema, y están establecidas bajo estas 4 aristas. La primera, un fundamento regulatorio que, como ya lo mencionamos, es el punto de partida en el que se le da esta función a la superintendencia de realizar seguimiento a los reportes, a las diferencias en los reportes de ENS. El segundo es la presunta inconsistencia identificada. Habrán muchas razones, habrán varios motivos de acuerdo a los cuales se presenta una inconsistencia. Entonces, a partir de esto, se expide una comunicación particular para la gente de acuerdo al caso que se tenga una inconsistencia identificada. Al final, se solicita una información, que acá también es muy importante hacer énfasis en esto, y es que la información que se solicita, en principio, es un pronunciamiento por parte del operador de red. Es decir, el operador de red, a través de la respuesta a esta comunicación de inconsistencia, puede decir, sí, identificó la misma inconsistencia por alguna razón operativa, que ya nos ha pasado muchas veces, o por alguna razón de desconocimiento, o bueno, lo que sea, no se identificó esta inconsistencia antes y se reportó de mala manera. Entonces, ese puede ser un pronunciamiento. Otro puede ser, no estamos de acuerdo con la inconsistencia que destaca la superintendencia, porque tenemos información adicional que reportar, adicional a la información que ya les hablaba anteriormente, que transamos o que cambiamos, que recibimos más bien por parte de XM en función de CND y LAC, y que es posterior y que podría aportar a que se genere una visión distinta o nueva a la inconsistencia que había determinado la super. Entonces, básicamente, en esa solicitud de información es muy importante tener en cuenta que lo que se pide es un pronunciamiento por parte del operador de red. También, pues, en esta solicitud de información está el tema de que, en caso de que sea afirmativa la inconsistencia y el operador la identifique, surta el proceso de hacer la solicitud de ajuste ante el LAC, y por eso solicitamos la copia de dicha comunicación, que es el inicio de ese procedimiento. Hay agentes que lo envían, hay agentes que no lo envían, pero al final nosotros hacemos una revisión de que esto se aplique, y ya más adelante mis compañeras lo van a mencionar. Y al final, en esta solicitud de información hay un considerando de toda aquella información que quiera detallar respecto al caso que se está solicitando. Como lo mencioné al principio, estas comunicaciones todas van con copia al LAC para que ellos tengan conocimiento de las mismas. Y algo muy importante que quiero también traer a colación es que todas estas comunicaciones de inconsistencias, teniendo en cuenta que surgen de una identificación de una presunta inconsistencia, pues va a tener el artículo 8, porque básicamente de la resolución CREG 80 de 2019, que en términos de conducta nos define unos reportes o una calidad en el reporte de la información, ¿sí? Al tener una presunta inconsistencia por parte de la superintendencia en la revisión de los eventos que se haga, pues va a existir una presunta inconsistencia, y estaríamos hablando de calidad o problemas en la información reportada. Entonces, por eso todas las comunicaciones de inconsistencia, van a contar con este artículo 8 de la resolución CREG 80 de 2019. Y ya, digamos, para llevar esto a un tema mucho más aterrizado, entonces mis compañeras Ángela y Sandra les van a contar algunos casos de ejemplo respecto a estos 4 ítems que vemos como factores comunes en las inconsistencias que se han determinado, ¿sí? Es básicamente eventos simultáneos, que ya nos hablaba César Giraldo de este tema también, los mercados afectados, la energía no suministrada versus la DNA, o más bien la diferencia que existe entre la energía no suministrada y la demanda no atendida, y finalmente aquellos casos en que hay una información extemporánea y eso modifica la información que inicialmente pueda generar el CND o el LAC, y para ello debamos tener unas versiones adicionales que debamos tener en cuenta dentro de la aplicación de nuestro procedimiento. Entonces, básicamente, los dejo con mi compañera Ángela, que les explicará los casos de ejemplo.
Entonces, ya para iniciar, la revisión que realizamos de manera particular desde la superintendencia inicia con la descarga de los archivos de información disponible desde XM. ¿En qué consisten estos archivos? Los informes técnicos particulares por evento, los informes diarios de eventos no programados, archivos de información del mercado de comercialización y las curvas de potencia diarios, el reporte de DNS de los operadores, que es el consolidado que nos entrega XM, y los archivos de soporte que envían los operadores junto con los informes técnicos particulares. Entonces, esta información por lo general es de cerca de 30 días, que nuevamente por lo general va del 15 al 15 de cada mes, supeditado por supuesto al acuerdo de nivel de servicios que tenemos con XM, y esto se realiza únicamente para los eventos que tienen PEN superior al 2%. Entonces, una vez localizada esta información, procedemos a partir del archivo del reporte del DNS de los ORs al análisis particular de cada uno de los eventos reportados. Este análisis se realiza de la siguiente forma. Seleccionamos un evento N, donde revisamos los archivos previamente mencionados para establecer si el evento efectivamente presentó o no afectación a la demanda. Si a partir de los soportes recibidos, como las conclusiones del informe particular y las curvas de evolución de potencia y tensión, se establece que el evento no generó afectación a la demanda, entonces confirmamos que la gente haya reportado en su último reporte una afectación de 0. Y se cierra la revisión de ese evento N. Ya si de manera particular para el evento, para otro evento encontramos que si se generó afectación a la demanda, entonces procedemos a verificar si el reporte por parte del OR, si realizó reporte, coincide con el cálculo regulatorio ante el LAC. Si no coincide, entonces ya empezamos a ver los ejemplos de manera particular que tenemos planteados acá. Listo, gracias. Entonces, el caso 1 que tenemos para presentar es cuando tenemos eventos simultáneos y eventos simultáneos desde el mismo agente. Por ejemplo, para este caso estamos exponiendo los eventos 2022-1 y 2022-2. Ambos son del agente operador A y tienen una hora de inicio y una hora final cercanas, lo que quiere decir que el cálculo regulatorio del ENS para ambos eventos coincide. En este caso, para el ejemplo es de 13,291 megavatios hora. ¿Qué ocurre? Dado que ambos eventos generaron demanda no atendida y los activos pertenecen al mismo agente operador, la energía no suministrada corresponde al cálculo, corresponde a la misma para el cálculo de ambos eventos. Entonces, en este caso, la energía no suministrada se distribuye de manera uniforme entre los eventos que se presentan en pantalla. Ahora bien, para el reporte del evento por parte del agente operador y representante comercial de los activos, se debe corresponder con el cálculo regulatorio de la ANS, que para el ejemplo en pantalla quiere decir que el agente, que es operador y representante comercial de los activos que generaron estos eventos, debe compensar la totalidad de 13,291 megavatios hora. De manera particular, se le va a requerir al agente que reporte de manera individual para cada uno de los eventos, en tanto debe reportar, para cada uno el valor de 6,6455 megavatios hora. Para este evento particular tenemos los mismos, tendríamos otros 2 eventos, pero en este caso el segundo evento no generó afectación a la demanda. ¿Qué ocurre en este caso? La aplicación, el cálculo regulatorio sigue siendo aplicado a los 2 eventos, pero como el segundo no generó afectación a la demanda, el OR no requiere compensar este valor. Por tanto, únicamente debe compensar el valor de 6,6455 en el evento correspondiente al 2022-1, que es el que efectivamente generó afectación a la demanda. Para el caso donde se presentan eventos simultáneos debido al cálculo del ENS, es decir, tenemos como se presenta 3 agentes operadores con 3 eventos diferentes,
cuyos periodos de inicio y finalización de los eventos coinciden, y por tanto el cálculo de la energía no suministrada para estos 3 eventos va a coincidir. Solamente cuando se presenta esta condición, entonces el cálculo, la distribución que se hace del ENS para los diferentes eventos va a ser de manera equitativa. Entonces se distribuirían en 9,0883 megavatios hora para cada uno de los eventos, y cada agente debe compensar únicamente ese valor en su respectivo evento. Para este segundo caso, en el que se presenta afectación al mercado de comercialización de un OR que no es quien representa comercialmente el activo, es responsabilidad del representante comercial del activo, por ser quien recibe la remuneración, compensar el valor de ENS calculado regulatoriamente para el evento, para el que, por ejemplo, en el evento en pantalla consiste de 5,045 megavatios hora. Recordemos que para este caso, en el numeral 5.1.11 de la resolución CREC 015 del 2018 indica, abro comillas, en todo caso, cuando los activos estén incluidos en la remuneración del STR a través de cargos por uso, el agente que recibe la remuneración será responsable por el cumplimiento de todos los indicadores de calidad establecidos en este anexo. Para el cálculo de las horas de indisponibilidad del activo, solo se tendrán en cuenta los reportados desde el primer mes de la remuneración. Cierro comillas. Para este segundo ejemplo, para el caso 2, que también tenemos la presentación de los mercados afectados, tenemos que el mercado afectado es diferente al agente no corresponde al agente operador y tampoco corresponde el representante comercial del activo que generó la indisponibilidad. En este caso, como lo mencioné de forma anterior, el agente que debe asumir la responsabilidad y reportar el evento, el ENS calculado para el evento, es el representante comercial, en este caso el C, para el ejemplo en pantalla, con un valor de 5,045 megavatios hora. Listo. Ahora le doy paso a mi compañera Sandra. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces esperemos un momento a que Sandra nos empiece a proyectar. Hola, hola, buenos días. Hola Sandra, bienvenida. Bueno, entonces muchas gracias Juan. Continuando con los casos en estudio, para el ejemplo 3 que tenemos en pantalla, este caso corresponde a las diferencias entre energía no suministrada y demanda no atendida. Entonces, ¿qué tenemos para este caso? El agente A reporta el valor de la energía no suministrada bajo un estado 3. Este estado corresponde a modificar el valor de la energía no suministrada calculado por el CND de acuerdo a lo que ya nos habían explicado las compañeras de XM. En este ejemplo, el agente justifica que por la indisponibilidad de la bahía de línea, indicada pues en la descripción, se dejó de atender 0.15 megas y no 5,43 megavatios hora, como lo indica el CND en su cálculo. Entonces aquí es importante aclarar que existe una diferencia entre el valor de la energía no suministrada y la demanda no atendida, siendo la energía no suministrada una magnitud estimada por el Centro Nacional de Despacho, la cual tiene en cuenta unas variables asociadas a la demanda entregada y al pronóstico de la demanda, de acuerdo a lo que nos explicaba César al inicio de la presentación. Y la demanda no atendida es el valor que calcula el operador de red y corresponde a un dato informativo que no aplica para el cálculo de las compensaciones. Entonces, en este sentido, corresponde a una inconsistencia reportar el valor de la demanda dejada de atender, toda vez que este dato regulatoriamente no corresponde al valor con el cual se calculan las compensaciones. En su lugar, los operadores deben de reportar el valor de la energía no suministrada correspondiente a la estimación del CND de acuerdo a las variables anteriormente indicadas. Para el siguiente ejemplo, en el cual tenemos información extemporánea,
asociada a nuevas versiones de los informes de XM. Estos informes están relacionados con el cálculo de la energía no suministrada. Entonces, ¿qué tenemos para este ejemplo? Que la gente reporta el valor de la energía no suministrada bajo los estados 2 y 3, que ya pues los explicaron las compañeras de XM, pero recordemos que el reporte de bajo estado 2 corresponde a una energía no suministrada igual a 0, y el reporte bajo estado 3 consiste en modificar el valor calculado por el CND. Posteriormente, la superintendencia en el proceso de análisis realiza el recálculo y encuentra inconsistencias en el valor reportado. En este paso se remite la comunicación a la gente y se solicita la revisión y el pronunciamiento frente a las inconsistencias halladas. Posteriormente, se puede presentar que se tengan nuevas versiones del informe del cálculo de la energía no suministrada. En estos casos, XM notifica, bien sea por correo electrónico o a través de radicado, a la superintendencia y al operador de red de dichas versiones, con lo cual la superintendencia retoma el análisis del caso, encontrando unos ajustes o unos cambios en las condiciones propias del evento, lo cual da un origen a una nueva comunicación por parte del operador de red. Listo, continuando con el siguiente slide. Aquí encontramos de manera resumida los pasos subsiguientes al envío de la comunicación con las inconsistencias al operador de red. De manera que el operador emite su respuesta, se analiza si se aplica o no una corrección ante el lag. Para este caso, en lugar de, pues si hay caso a una aplicación, se confirma la compensación que haya quedado aplicada en la liquidación de los meses siguientes en que regulatoriamente se hace el ajuste, y en caso de que no aplique la corrección, se cierra inmediatamente la revisión del evento. Listo, yo creo que ya con estos casos, Juan, terminamos los ejemplos expuestos. Doy paso a mi compañera y Kate como para las conclusiones de la presentación de nosotros. Así es, entonces cerramos básicamente con esta serie de conclusiones en la que es importante mencionar que el procedimiento que aplica la superintendencia para realizar el seguimiento a los reportes de energía no suministrada, pues como lo vimos a lo largo de esta presentación, está fundamentado en la regulación vigente. También, muy importante, pues también traerlo a colación al final de este espacio, y es que la fuente de información que utiliza la superintendencia para la aplicación de este procedimiento proviene de XM, tanto en su función de Centro Nacional de Despacho como en su función de liquidador y administrador de cuentas. Adicionalmente, pues estos reportes de información están definidos, como lo veíamos, mediante un acuerdo de nivel de servicios, lo cual es garante de la estandarización de la información que se intercambia a partir de este ejercicio de seguimiento a los eventos y a los reportes de energía no suministrada. Y al final, pues muy importante, que la superintendencia podrá aplicar las acciones de inspección, vigilancia y control que considere pertinentes en los casos en que se detecte que los reportes de energía no suministrada realizados por el OR no se están haciendo conforme a lo dispuesto en la regulación vigente. Básicamente el mensaje, como lo mencionaba antes, es que a un año de que se ha empezado a aplicar el esquema de la 15 respecto al nivel 4 de distribución, pues hemos identificado un procedimiento de cambios, un procedimiento de adaptación en el cual va corriendo un buen curso, y por eso es tan preciso poder hacer este ejercicio de taller de socialización en este punto, porque nos permite poder tener sobre la mesa todas las acciones, todos los procedimientos, la información que se está utilizando para los procedimientos, el papel pues, que juega o el rol que da al operador de red la resolución 15, para que bajo este entendido pues, se tenga de aquí en adelante un comportamiento mucho más aplicado o apegado a lo que define la norma, porque pues también en términos de objetividad, si bien la superintendencia tiene como su función hacer el seguimiento a todos los reportes de los eventos de energía no suministrada, sería cero objetivo o sería muy poco objetivo que 2 años después, 3 años después de la aplicación de la norma, se sigan enviando comunicaciones de inconsistencia. Entonces, básicamente este espacio se definió para eso, en solicitud, pues claro, por parte de los agentes, pero también para que cumpla con el objetivo de poder mejorar exponencialmente sus reportes con la calidad
que establece la norma y pues al final el resultado de todo este ejercicio y el objetivo de la superintendencia es que ningún evento que afecte a los usuarios se quede sin compensar. Entonces, este siempre va a ser como la directriz, la visión y el objetivo de cada uno de estos procedimientos que se definen es la protección al usuario y en ese término, pues vamos a seguir realizando la revisión a todos los eventos de energía no suministrada y pues estaremos notificando a los que hayan inconsistencias, aquellos eventos en que hayan inconsistencias, pero esperamos realmente que a partir de este ejercicio y que a partir de lo que hemos visto hoy, pues se pueda tener cero emisión de comunicaciones mes a mes, teniendo en cuenta que los reportes se hagan conforme a lo que dispone la norma. Entonces, básicamente este era el mensaje que queríamos traer desde la superintendencia. Agradecemos su atención a este espacio y pues quedamos atentos a las preguntas que hayan colocado en el chat para darle respuesta a las más importantes de ellas por términos de tiempo y de igual manera pues responderemos a todas las preguntas que se hayan generado en un documento formal que hará parte de las memorias que ya pues lo habían mencionado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, abrimos este espacio para responder a algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. Como acabamos de mencionar, entonces las preguntas que no alcancen a ser respondidas por cuestiones de tiempo se anexarán junto con su respuesta correspondiente en el correo de memorias electrónicas que les haremos llegar a todos los que se conectaron y participaron de esta socialización. Este correo incluirá además las diapositivas que acabamos de presenciar y también el video grabación de este espacio de socialización. Entonces, para comenzar, creo que vamos a darle paso a mi compañera Diana para que empiece con la respuesta a una de las preguntas que nos han hecho por el interno. Diana, te voy a dar entonces paso para que comiences, por favor. Juan, ¿Diana Alejandra o Diana Carolina? Dale tú. Dale tú. Listo, está bien. Tengo por acá una pregunta que dice, entiendo que por los tiempos de procedimientos de cálculo de compensaciones por CNE, puede que la compensación para un mismo evento tenga cobro en dos liquidaciones diferentes en caso de que se haya hecho cobro por activo no operativo y posteriormente se identifique también cobro por PENS. ¿Cómo sería la devolución del cobro por activo no operativo? Ante esta situación les cuento que esto no sucede y no sucede es por la razón que la compensación por CNE tiene una parte que es por PENS inferior al 2% o por PENS superior al 2%. O sea, lo primero que se evalúa antes de escoger el camino por donde se debe correr la compensación es el PENS. Entonces, cuando el PENS ha superado el 2%, inmediatamente pasa a la parte de la ecuación que se calcula como el CNE igual al máximo entre la ANS por el CRO y el valor de la indisponibilidad de los activos no operativos por el BHRS de cada uno de ellos. Entonces nos vamos directamente por la parte de PEN superior al 2% y no se hace un cobro en la liquidación inmediatamente siguiente al evento, sino que se espera a todo el procedimiento de reporte del agente para aplicar el cálculo. Listo, muchas gracias. Entonces, sí, damos paso entonces a Diana Carolina. Sí, O a Juan. César. Sí, listo, dale Diana Carolina. Listo, entonces una de las preguntas que nos hacen es, en caso de que se haya realizado un reporte incorrecto de indisponibilidad de AROPE y este evento supera el 2%, ¿cómo se realiza esta corrección y qué sucede con las implicaciones del reporte NS? Entonces, este es un escenario para aplicar lo que estuvimos describiendo en el procedimiento, ¿cierto? También recordemos que es importante que durante el proceso de la validación los agentes estén atentos a esta información. Recuerden que el proceso de la validación es un proceso de 72 horas que después se publica pues la información y es ahí donde también ustedes pueden hacer esas anotaciones de que van a hacer esas modificaciones en el marco del proceso de la validación o bien, de acuerdo con lo que está contenido en el procedimiento, las pueden hacer una vez que con la información
técnica se identifiquen las diferencias. Entonces es ahí la invitación que les hacíamos para que ustedes estén pendientes de toda esta información que se publica, de los procedimientos que se tienen definidos, de que como empresas también se articulen, pues porque las personas que están en los centros de control no son las que hacen parte del análisis eléctrico, no son las que hacen parte del análisis del cálculo NS y en muchas ocasiones tampoco están enteradas una parte de la liquidación, que se articulen para que ustedes puedan ver como todo ese flujo de información. Voy a contestar esta que está cortica y que indica que dónde está la información de los informes de eventos. Los informes de eventos y el cálculo de la ANS y está contenido en las memorias, los colocamos ya en el mismo sitio. Entonces, una vez ustedes entran al despliegue de carpetas, van a ver la información tanto del informe de cálculo del NS para el día y los informes técnicos que corresponden a ese día cuando aplique y aplica solamente para aquellos que tengan un valor mayor al 2%. Ya las otras preguntas se las contestaríamos, como les ha dicho Juan, en un documento que les adjuntaremos. Dale, César. Listo. A ver, por aquí yo tenía una. Bueno, entonces aquí hay una que dice que cuando se analiza el cálculo de NS depende mucho de los pronósticos de demanda del OR. Si el pronóstico es muy desviado, cualquier salida cumple el PENS mayor al 2% y eso nos afecta a todos los agentes transmisores. ¿Cómo se controlan esas desviaciones de pronósticos? Bueno, creo que la pregunta de hecho tiene dos partes la respuesta y es primero que, como les expliqué anteriormente, entonces hay una normalización con respecto a la demanda entregada y luego con el pronóstico de ese mismo periodo sano. Con esa normalización, lo que hace básicamente es que ajusta el pronóstico a la realidad de lo que se tiene en el periodo donde se ocurrió el evento. Ahora bien, el tema del cómo se está controlando ese tema, pues entonces por medio del acuerdo 1303 del CNO, el OR es el responsable finalmente de los pronósticos de la demanda y también de las actualizaciones de las desviaciones que vea y tienen la oportunidad de hacerlos a las 7:30 antes de las 7:30 de la mañana antes del día de la operación del día siguiente. Adicionalmente, pues desde demandas operativas, desde el equipo de demandas operativas, hasta hace un seguimiento también del tema, en donde también se mandan comunicaciones a los ORs, indicándoles las desviaciones que han tenido durante el mes, inclusive por barra, dado que el indicador regulatorio es por mercado de comercialización. Espero que con esto haya sido respondida su pregunta y como decíamos, todas sus preguntas van a ser recopiladas y mandadas entonces en unas memorias de este espacio de socialización. No sé si la superintendencia tiene preguntas y que pueda responder. Sí, César, tenemos una, identificamos una, que es que para el caso de ajuste de la energía no suministrada, incluyendo DNA igual a 0, que esto pues en términos prácticos CARPERLAC es estado 2. Caterine, disculpa no que te tengo mi interrumpa, cámara. es posible que puedas encender tu cámara. Qué pena. No, dale. Listo. La pregunta entonces, retomando, es que para el caso de ajuste de la NS, incluyendo DNA igual a 0, que esto sería el término del estado 2 respecto a la estandarización para el reporte, ¿qué tipo de soporte considera válido la SSPD? ¿Qué recomiendan debe contener? Entonces, esta pregunta tiene una respuesta de acuerdo a cada caso particular que se presente, porque habrán casos, y pongo varios ejemplos que hemos visto desde la superintendencia, y se dice, no, es que a pesar de que los anexos del informe técnico concluyen que hay ausencia de tensión en un nivel de 115, mi red se pudo, o mi sistema se pudo alimentar a un nivel inferior, y por lo tanto, esa fue la condición de que no se presentara demanda no atendida. Entonces, esa podría ser la justificación. Para eso necesitaríamos unifilares. Nosotros hacemos toda la revisión con los diagramas unifilares que dispone XM en su página web, pero pues también cuando las empresas entregan información adicional, sobre todo de topología a nivel del SDL, la tenemos en cuenta para las conclusiones. Muy importante en los casos genéricos, las conclusiones del informe de XM y los anexos técnicos, tanto en diagramas de evolución de tensión como en diagramas de evolución de potencia, porque a partir de ellos podemos definir si se ha ocasionado afectación a la demanda o no. Y también el informe diario de operación. Hemos encontrado muchos casos en que los agentes dicen, no, para este evento no
se me ocasionó afectación a la demanda, sin embargo hizo un reporte ante el informe diario de operación de afectación a la demanda por ese activo. Entonces la recomendación por parte de la superintendencia es que cuando los eventos se reporten mediante un estado 2 puedan contener el debido soporte, y esto corresponderá a la particularidad del evento, pero pues está asociado a lo que ya les mencionaba. Las conclusiones del informe técnico de XM, los mismos reportes que ustedes han hecho ante XM en el informe diario de operación, y condiciones adicionales que podría ser topología o análisis de información aguas abajo en el SDL. Entonces, básicamente, esa sería la respuesta a esa pregunta. Creo que en ese mismo caso, o no sé si otra persona, hay una solicitud del formato del informe de análisis técnico actualizado. Acá, pues, es importante decir que el acuerdo CNO es el que define la caracterización del informe técnico. Entonces, en el acuerdo CNO 1617 de 2022 lo podrán encontrar. En cuanto al tema que mencionan respecto a una socialización donde se realice un cálculo de evento simultáneo de DNS y un ejemplo de cálculo de DNS, pues básicamente tratamos de traerlo a esta presentación, y pues ya el tema de cálculo de DNS nosotros desde la superintendencia lo replicamos para contrastar y confirmar el valor del reporte de energía no suministrada que está haciendo la gente. Sin embargo, dentro de sus funciones es el CND quien calcula, y la responsabilidad al final de calcular o de recalcular para reportar es del operador de red. Entonces, básicamente con estos pronunciamientos cerraría esa pregunta. Juan, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces considero que hemos dado respuesta a algunas de las preguntas que nos han hecho. Les vuelvo a recordar que entonces las que no alcanzamos a responder van a tener su solución y serán enviadas a través de un correo electrónico con las memorias de este evento. Y entonces agradezco a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron durante esta socialización Energía no suministrada, que trataba de la resolución CREC 015 del 2018. Gracias por estar en este espacio, por acompañarnos, por participar activamente en el chat de preguntas. Al equipo de XM y al equipo de la superintendencia por aportarnos y aclararnos todas esas dudas con los conocimientos que tienen. Y entonces nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todas las personas. Que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.